Vende números, no ideas, es el tema de hoy. Y es un tema bastante importante para todas aquellas personas que estén comenzando un emprendimiento, bien sea que quieran capitalizarse buscando algún inversor, o bien sea que vendan un servicio o un producto que para transmitir confianza a sus clientes, ¿no? Debido a este tema, tenemos hoy a una persona que literalmente supo vender sus números. Él es trader, es propietario de EP Capitals. Ever Peroso, bienvenido Ever, ¿cómo estás? Bueno, Luis, ante todo un cordial saludo para ti y para Eduardo por haberme invitado. Como tú mencionaste antes, yo soy dueño y soy fundador de EP Capital Investment. Ese es mi fondo de inversión. Y el tema del día de hoy que me estás invitando y que vamos a discutir es sumamente importante porque para esta profesión, para los inversionistas y para todo lo que conlleva el área al que yo me dedico, no importa nada que tenga que ver con tu apariencia, no importa la forma en que tú hables o transmitas el mensaje que quieres dar. La verdad, lo único que acá importa son los números, porque al inversionista le interesan son tus resultados y cómo puedes tú llevar una cuenta de 3.000 de él a unos 5.000, 6.000, es decir, qué ganancia, qué retorno puede tener él. Y bueno, no solamente en el rubro al cual yo me dedico, sino que también a los productos y servicios que cualquier otra persona quiera empezar a realizar su pequeño emprendimiento. Y bueno, me parece muy interesante, la verdad, los felicito a ambos por esta iniciativa y por este tema, porque muchas personas no entienden esto. Muchas personas, por lo menos en donde yo estoy en mi área, creen que de una vez quieren o necesitan tener una academia, quieren o necesitan tener un fondo de inversión o quieren y necesitan darse a conocer, pero para todo tiene que haber un tiempo, ¿ok? Para todo hay un tiempo y para poder lograr conseguirlo hay que tener números, hay que tener un resultado que te respalde, unos retiros, unas ganancias y bueno, es muy interesante todo esto que vamos a debatir el día de hoy. Te doy la palabra a ti, Luis. Sí, sí, definitivamente es importante y yo creo que por eso las personas hoy deberían tomar nota de todos los quizás consejos que vamos a dar. Igual, por ejemplo, Eduardo, tú que estás también en el mismo nicho, vendes el mismo servicio que Ever, ¿cómo te manejas tú o cómo hiciste tú para generar o para crear esa confianza en el cliente o en el inversor que llega a ti? Es importante la pregunta porque al igual que Ever, yo tuve que de alguna manera crear un récord que a mí me respaldara para que a través de ese récord o a través de esos números yo pudiese decirle al inversionista no tanto cómo manejo yo el dinero, sino que el inversionista pudiese interpretarlo a través de ese récord de números. ¿Por qué? Bueno, porque si un inversionista ve 6, 5 meses, 4 meses en un récord de números, y el verdadero inversionista, que no todos son inversionistas, ¿no? El verdadero inversionista, que es aquel que se para un momento a detallar los números, ve cuál es la gestión, puede de alguna manera intuir cuál es la gestión de riesgo que tú llevas, si eres una persona muy arriesgada con el capital, si por el contrario eres una persona más conservadora, en fin, ¿no? Todos esos detalles. Yo en algún momento tuve que hacerlo, yo tuve que crearme un récord en el que solamente me dediqué a operar ciertos instrumentos para yo poder tener un respaldo que le dijera a mis clientes, mira, este es Eduardo Toledo como inversionista, más allá de la gorra, el suéter, el muchacho de barba, ¿no? No ciñéndome tanto a lo que sería la apariencia física de un traje, una corbata, una cara afeitada, etcétera, etcétera, sino más hacia los números. Y creo que ese ha sido el éxito de lo que yo me dedico, ¿no? Que más allá de mi apariencia física, que he buscado yo romper ese esquema en el que no tengo que estar con una camisa y una corbata, porque lo intenté durante muchísimo tiempo y no me funcionó, ¿ok? Eh, y gracias a esa experiencia que no me funcionó fue que yo pude determinar y ver es que ya va, no es la apariencia lo que ellos están buscando, son los números. Y cuando yo comencé a darme esos golpes en los que no tenía inversionista, más allá de cómo estaba vestido, comencé a crear mi base de datos y fue cuando comencé a mostrar números realmente que pude captar inversionistas y pude además tener resultados palpables. Entonces yo en lo particular pienso que más allá de la idea que tú vayas a tener, tus números son tu tarjeta de presentación, más allá de cómo te veas físicamente.
son tu respaldo, tu tarjeta de presentación y creo, pudiese decir, son también am, tu chismosa del barrio, por decirlo de alguna manera, porque esos números son los que le van a poder decir a los clientes, mira, yo me manejo de esta manera, esta es mi gestión de riesgo, me arriesgo de esta manera o no me arriesgo de esta manera. Más allá de eso, yo te tengo a ti, Luis, una pregunta. ¿Por qué te tengo a ti una pregunta? Porque si bien es cierto en el nicho en el que nos manejamos, Ever y mi persona, tenemos la facilidad o la posibilidad de nosotros mismos comenzar en una bola de nieve con nuestro propio dinero, comenzar a crear nuestro propio récord y todo esto. En tu caso no es así. En tu caso tú vendes un servicio que para comenzar a hacer pruebas sería bastante más costoso, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo quiero saber más o menos cómo es de este lado, del lado de este servicio de marketing en el cual tú estás, ¿no? Claro, bien lo dijiste, desde la parte de marketing, desde la parte de redes sociales, es bastante complicado crearte, por decirlo así, unos números, ¿sí? Porque si yo comienzo con capital propio a hacer pruebas, a hacer testeos sobre estrategias, la cantidad de dinero que voy a dejar en pruebas y en testeos va a ser muy grande. Ahora, una manera en la que nosotros en Visayin Agency nos basamos para crear estos números, para crear estas estrategias, es, y creo que es un consejo muy grande para las personas que estén comenzando en este mundo, es prácticamente la venta por comisión, ¿sí? Si yo estoy seguro de que mi estrategia funciona, si yo estoy seguro de lo que yo te estoy diciendo funciona y del plan que yo voy a crear para ti funciona, yo no te voy a hacer que tú me pagues por decir unos honorarios iniciales al momento de yo concretar la venta contigo. Yo lo que te voy a pedir es que me des la oportunidad de demostrarte que funciona, y la manera en la que yo voy a recibir dinero es en base a la cantidad de ventas o a la cantidad de leads o a la cantidad de tráfico que yo consiga, dependiendo de lo que está buscando el cliente, ¿no? De esta manera el cliente siente, aparte de la seguridad con la que se lo estoy diciendo, ¿no? El cliente siente también una confianza en el decir, bueno, yo no voy a invertir dinero y me van a hacer el trabajo, y yo por mi lado pienso, no estoy dejando pasar un cliente por no tener números, pero me da como una motivación mayor a hacer bien el trabajo, ¿no? Y siempre quedar bien con el cliente, obviamente. Ahora, desde el punto de vista de los números, netamente se tienen que ir construyendo poco a poco, y es literalmente el punto de confianza o la dosis de confianza que le vas a dar tú a tu cliente o a tu inversor en el caso de ustedes. Pero, por ejemplo, en tu caso, Eduardo, y ahorita vamos con Ever con una pregunta que le tengo preparada, pero en tu caso, Eduardo, cuando tú comenzaste o parte de tu recorrido en el mundo de inversiones, en el mundo de emprendimiento, fue en la rama inmobiliaria. Y en la rama inmobiliaria, hacerse de un nombre, hacerse de una confianza y de unos números, es, digamos que, más o menos complicado por el tema de que muchas personas te están dando incluso parte de su patrimonio para que tú prácticamente decidas qué hacer con él, si venderlo, alquilarlo, X. ¿Cómo hiciste tú en ese momento para tú generar tus números y para tú generar también confianza en las personas que te estaban dando a ti una propiedad? Claro, esa pregunta tiene dos partes, ¿no? Tiene dos partes porque obviamente en el ramo inmobiliario, en el momento en que yo estaba en el ramo inmobiliario, estaba en pleno apogeo, entonces había mucha competencia. Eh, Ahora, divido el cuento en dos, porque hubo una parte en la que Eduardo Toledo estaba de alguna manera apuntando siempre al hecho o al cliente que quería vender su casa. Y cuando yo me iba a reunir con la persona que me estaba dando minutos de su valioso tiempo para escuchar la propuesta o por qué yo podía ser su corredor inmobiliario y que me diera su propiedad para yo venderla, siempre me iba con un papel y un lápiz. ¿Por qué? Porque yo no iba con ansias de alguna manera quitarle a él su propiedad para venderlas, pero sí quería ser muy concreto y muy sincero con él. Entonces siempre me iba con papel y lápiz, y yo
me iba siempre preparado, sabía cuál era la propiedad, en qué punto estaba de la ciudad y todo esto, y siempre le escribía en una hojita cuál era el monto en el que podíamos vender su inmueble, cuál era el monto al que él estaba aspirando, cuál era el punto medio, hasta dónde quería negociar, cuáles eran sus condiciones, pero esos números siempre quedaban para con el cliente y siempre trataba de ceñirme a esos números. Entonces eso, digamos, al vendedor o al comprador pequeño, vamos a decirlo de esta manera, siempre le daba confianza, porque al quedarse él con esos números en la mano, de alguna manera tú le estás dando a él algo palpable, ¿ok? Algo palpable en lo que él de alguna manera siente que se está quedando con algo físico en el cual le va a dar el respaldo. Y eso es muy importante. Ahora hay otra cara de la moneda. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Luego de esta pequeña anécdota que te cuento rápidamente, a mí comenzaron a de alguna manera llamarme clientes más interesados en inversiones. Y era un mundo que yo para ese momento no conocía en el ramo inmobiliario. En el ramo inmobiliario, digamos, en la parte inversionista, yo no lo conocía. Entonces, te cuento rápidamente la anécdota. Yo tuve un cliente que compró una muy buena propiedad y la persona ya después que tenía el 50%, el vendedor, después que tenía el 50% y tenía el dinero prácticamente en la mano, ya estábamos a punto de firmar, él dice que no va a vender. Él dice que no va a vender porque con lo que nosotros o la parte compradora le estábamos ofreciendo, estábamos ofertando, o ya incluso le habíamos pagado el 50%, no alcanzaba para comprar la unidad inmobiliaria que él quería para sus sueños, ¿no? Yo me llevé con una gran sorpresa. Yo de alguna manera siento que a mí me destacaba era la atención para con el cliente en el ramo inmobiliario. Me llevé una gran sorpresa porque mi superior básicamente me dijo, deja esa venta así, vas a cargarte un problema y no vale la pena. Y yo no, yo seguí adelante con mi cliente porque yo tenía que darle el espaldarazo a mi cliente, yo tenía que ir a capa y espada con mi cliente. Ya había transferido prácticamente el 50% de la unidad inmobiliaria que estaba comprando. Esa venta afortunadamente salió bien, pero después de esa venta, a mí me empezaron a llamar, pero más para inversiones. Yo supongo que esta persona a la cual yo ayudé a comprar su unidad inmobiliaria, nunca me lo afirmó, pero de alguna manera habló bien de mí para con esa situación, ¿ok? Cosa que le agradezco, ¿no? Empezaron a llamarme personas, pero interesadas en la inversión inmobiliaria. Entonces los números cambian mucho. Porque cuando tú vas a invertir en el ramo inmobiliario, en un mercado como en el de Venezuela, tienes que moverte muy rápido, muy rápido. Entonces yo tenía que, además de los servicios de compra y venta para con mi inversionista, tenía que, además de eso, darle un servicio adicional para que se quedara conmigo. Y como yo no tenía números que me respaldaran, yo tenía que hacerme valer de mi atención para con el cliente. Y yo comencé a incursionar en la administración de bienes raíces. ¿Qué significa esto? Que yo tenía un inversionista que estaba buscando un inmueble hasta tal monto. Yo le conseguía el inmueble y yo él tenía que pasarle un Excel. Generalmente tenía 3 o 4, ¿ok? Yo con eso hacía mi mes y mi año. Yo tenía que pasar un Excel para decirle, tienes esta y estas opciones, esta está así, esta está asado. A esta le podemos colocar un presupuesto de remodelación de tanto y en tantos meses podemos venderla a este precio más económica que en cualquier otro mercado. Esos números eran los que a mí me daban el pie de plomo para con un inversionista en el ramo inmobiliario. ¿Qué pasa en este aspecto? Que aun cuando a mí me quedaba la comisión de la compra y me quedaba la comisión de la venta, yo tenía que darle más a mi inversor. ¿Qué era digamos, esa milla de más que yo le daba a mi inversor? El que yo, si tenía que montar en mi camioneta sacos de cemento, sacos de granzón, sacos lo hacía, yo no tenía problema. Si tenía que comprar bombillos, tuberías, lo hacía, yo no tenía problema. Pero yo sabía que ese esfuerzo iba a ser recompensado. Y al sol de hoy, con eso compré mis camionetas, con eso me casé, pagué deudas, con eso todo. Pero ese tramo en específico, que fue el final en el ramo inmobiliario para mí, fue el más valioso, fue el con el que más aprendí. Y digo que es con el que más aprendí porque fueron ellos los que de alguna manera me empujaron o de alguna manera me dieron a entender que yo no necesitaba ni la corbata, ni la camisa, ni el saco.
sino que lo que necesitaba era demostrarles planillas de Excel y números en base, y que si los cumplía iba a haber mucho más. Al sol de hoy uno de ellos es un gran amigo mío, es inversionista en el fondo casualmente. Ahora, yendo más o menos por donde vas tú con los números, le voy a hacer una pregunta a Ever, pero antes de hacer la pregunta a Ever, voy a hacer una pequeña introducción. Para mí, y estoy seguro que para nosotros tres, la importancia de los números es fundamental. O sea, los números son fundamentales en cualquier emprendimiento que estés haciendo. Como lo dije al inicio del episodio, bien sea para capitalizarte, vender unas acciones de tu emprendimiento y poder elevarlo, poder escalarlo, o bien sea para captar clientes, como en el caso inmobiliario, como en el caso de marketing, ¿no? Ahora, ¿qué o para mí, de qué otra manera me funcionan los números? Los números me funcionan inclusive para yo darme cuenta si estoy por el buen camino. Y a esto viene mi pregunta a Ever, ¿no? ¿En qué momento te diste cuenta, y estoy seguro que fue en base a tus números y a tus resultados, en qué momento te diste cuenta, ok, sí, por aquí es por donde yo me tengo que ir, estoy haciendo las cosas bien y por aquí es donde voy a llegar lejos? Bien, Luis, para poder responder tu pregunta tengo que prácticamente explicar un poco, ¿ok? Y mencionar cómo fueron mis inicios. A ver, cuando yo alcancé la rentabilidad, no. Tener un fondo de inversión no es fácil, tener un fondo de inversión es muy difícil, ¿ok? Y para ello tú necesitas un nombre. Entonces, para poder construir ese nombre, no es simplemente que yo aparezca por alguna red social o le escriba a mis amigos o cualquier otra cosa, mira, he ganado tanto. No, no. La verdad, los resultados sí tienen que estar y tienen que ser consistentes, pero obviamente también necesitas tener un poco de reconocimiento. En mi nicho, el mayor tipo de reconocimiento que yo podía obtener de manera rápida era a través de la educación. Entonces por eso fue que yo incursé en tener prácticamente mi propia academia. No porque me gustara dar clases, no, en realidad no me gusta. No porque me gustara ese tipo de cosas, no. Pero sí me iba a abrir una puerta en cuanto a que las personas podían conocer quién era yo, si la teoría y todo lo que yo explicaba estaba en lo correcto y cuáles eran mis resultados, porque eso siempre lo preguntan, ya sea un alumno o algún conocido. Mira, pero eso te está funcionando, te va bien y tú vives de ello. Y obviamente las personas buscan saber si es real lo que tú estás usando o si es real de lo que tú estás viviendo. Luego de que me hice un nombre, yo obviamente mostraba mis resultados a mis alumnos, mostraba mis resultados a mis amigos, mostraba mis resultados a mis familiares y eran retiros de 9.000, de 11.000, de 18.000. Entonces todo eso empezó a hacerme un nombre, el nombre Ever empezó a sonar y de allí fue que yo decidí establecer mi empresa, la cual es EP Capital Investment. Una vez yo tuve mi fondo de inversión, aún con ese reconocimiento, aún con los alumnos que me respaldaban, que me conocían, que me defendían, los inversionistas lo primero que me preguntaron es, ok, me gustaría ver tus resultados, me gustaría ver tus números. Y por supuesto uno tenía que brindarles lo que era la cuenta auditada, tenía que brindarles algunos historiales de retiro, tenía que mostrarles algunas operaciones que se hayan hecho, porque las personas, hay algunos, ¿no? Desafortunadamente, hay algunos que se dejan llevar mucho por la apariencia, por la fama, por el nombre y por eso han caído muchos, ¿no? Porque como no entienden que este es un mundo de inversiones y es muy exageradamente difícil llevarlo a cabo, pues se dejan llevar por lo que dicen las personas, por quien está de moda o por quien no sé qué cosa, pero bueno, pero hay otro tipo de personas que son muy maduras, que tienen mucha inteligencia emocional y que antes de tomar una decisión lo primero que te dicen es, ok, tú me estás proponiendo esta idea, me encanta tu página web, me encanta todo el plan de inversión, pero me gustaría ver tus resultados. ¿Eso que tú me estás ofreciendo es real o no es real? Y obviamente tenía que tener yo un backup de poder decirle sí, porque al momento de tener una reunión, ya sea presencial o por Zoom o así como estamos conversando nosotros, a la final de cuentas al inversor o a la persona con la que tú estás sentada, no le interesa mucho tu body language, sí puede interesarle, le gustaría saber cómo te expresas, cómo tú tienes tus movimientos corporales y tal, para saber si estás preparado o no. También pueden escuchar y ver tu oratoria, pueden decir, bueno, esta persona está preparada, se ve que tiene estudios los cuales lo respaldan y todo lo demás, pero la decisión no está en nada de eso.
De hecho, no está ni siquiera en los títulos, ni cómo te vistas, como menciona Eduardo. Claro, hay situaciones que ameritan un tipo de vestimenta, eso está claro, pero también hay momentos en donde no lo amerita. Y yo he visto muchos perfiles de Instagram y he visto muchas personas que quieren dedicarse a esto que hacemos Eduardo y yo, y lo ves en la foto de perfil con un saco y ya, un momentico. No te lo tomes tan en serio, esto es un poco más relajado, otro tipo de escenario podría ser, pero así no, así no, así no. Entonces, por más que tú quieras transmitir algo, lo que va a hablar de ti son los números. Eso es lo único que va a hablar de ti en realidad. Porque al final de cuentas puedes tener el mejor proyecto del mundo, pero si no tienes algo que lo respalde, unos números que estén detrás de él, muy difícilmente vas a conseguir clientes, muy difícilmente vas a ganar la confianza de las demás personas. Claro, hay que comenzar desde cero, hay que darse a conocer, pero siempre eso es un aspecto muy importante. Yo creo que lo que estamos hablando acá a muchas personas les va a interesar, porque sin números no hay nada, no hay mucho que hacer en realidad. Claro, y me quedo con algo de lo que dijo Ever, que es que por más de que tu idea sea muy buena, o por más de que tu imagen sea muy buena, o que tu idea sea muy jugosa para un inversionista, tú tienes que tener unos números, no solamente que te respalden, a ver, en el mundo del trading obviamente que te respalden en tus resultados, ¿no? Pero para las personas que están comenzando un emprendimiento, para las personas que apenas están iniciando con su empresa, ¿verdad? Tú tienes que tener unos resultados y proyecciones a futuro para tú poder captar capital, para tú poder captar personas que de verdad estén confiando en el proyecto que tú tienes. Y hablando de este tema, una de las principales historias que me recuerda más o menos a la mente fue de una empresa, Webvan se llamaba. Fue una empresa que fue fundada a finales de los 90 en Estados Unidos y tenía la idea, imagínate, al final de los 90 tenía la idea de vender comida mediante la página web por encargo, por delivery, y te la entregaban en tu casa en 30 minutos. Que en los 90 esa idea era una idea 20 años prácticamente avanzada a la época que se estaba viviendo. ¿Qué pasa? Y queda como para consejo y para recapacitación de muchos inversionistas en ese momento. Webvan fue una empresa que recaudó casi $1.000 millones, tanto en capital público cuando estaba en la bolsa, como en capital privado cuando apenas iba iniciando. ¿Cuál fue el error de Webvan? Que Webvan no tenía ni siquiera contabilizados cuáles eran sus clientes potenciales. Webvan tenía una cantidad de warehouse, tenía una cantidad de vans, tenía una cantidad de personal trabajando sin ni siquiera haber hecho una venta. Y obviamente después de 2 años, 3 años, se fue a la quiebra por no tener estos números de los que tanto hablamos. Entonces no va solamente por el tema de yo demuestro resultados en el sentido de vengan a mis clientes o vengan a mis inversores, sino que a ti también te funciona y te va a funcionar siempre ir proyectando y saber dónde estás y a dónde puedes llegar muy sinceramente con números que los tengas a la mano. Por eso es tan importante. Ahora, hablemos quizás del caso contrario, ¿no? Hablemos del caso en el que quizás yo tengo esos números que me respaldan, ¿verdad? Yo tengo esos números que generan confianza, pero por alguna razón, y yo creo que puede pasar más que todo en el ramo donde están ustedes, que es el trading, por alguna razón las operaciones no están yendo como deberían ir, ¿no? Y le puede pasar a cualquiera. ¿Cómo haces? Quiero que me respondan los dos, podemos comenzar con Eduardo. ¿Cómo haces, por ejemplo, tú, Eduardo, para manejar ese límite en el que las operaciones se te están yendo en contra y aún así seguir brindándole confianza a tu cliente o a tu inversor? Yo creo que la respuesta es muy simple. Tú tienes que ceñirte a tu gestión de riesgo. Quiero que se entienda algo. Los números son sumamente importantes para Ever y para mí en lo que hacemos, tanto para mostrárselo al cliente como para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo en lo particular, Eduardo, mi persona, siempre me coloco metas semanales o mensuales de aumento de rentabilidad porcentual. Em, yo en lo particular trato que mis pérdidas se vean reflejadas en mi background, en mi backup, pero que esas pérdidas, a ver, yo quiero colocarlo más simple. Yo trato de que mis pérdidas
que están en el background y tienen que estar en el background, ¿ok? Yo tengo ese chip chiquitico o esa vocecita que a mí me está diciendo, epa, tienes que respetar tu gestión de riesgo, tienes que respetar tu pérdida porque eso lo va a ver el inversionista. Y el inversionista que se toma el tiempo de ver cada línea de operación que tú has colocado, sin ni siquiera preguntarte, tiene la capacidad de saber cuál es tu gestión de riesgo solo con ver tu récord de operaciones. Entonces, yo en lo particular siempre tengo esa vocecita que me dice, epa, te pasaste, epa, ya no más, porque eso lo va a ver el inversionista que venga, ¿ok? Entonces, yo siempre tengo eso en mente. Yo, Eduardo, siempre tengo eso en mente. Siempre respeto mis stop loss y siempre respeto mi límite de pérdida. Nosotros hablamos de un trading plan, ¿ok? Si yo veo que en una semana tengo 3 pérdidas consecutivas y no sigo viendo operaciones, yo personalmente manejo Eminent fondo privado como si fuese mi capital. Y mi manera de manejar el capital es con mucho respeto, ¿ok? El dinero de mis clientes es mi capital de trabajo. Entonces siempre lo manejo con mucho respeto. Sí, bien, yo quiero dar un pequeño ejemplo porque creo que va a servir mucho más que incluso mi propia experiencia, ¿no? Yo te puedo hablar y decir, sí, yo respeto mis márgenes de pérdida. Obviamente tengo que trabajar por interés compuesto, le tengo que decir a mis inversionistas si llega a ocurrir algo que esté fuera de lo común, por supuesto que es así, pero te voy a dar el ejemplo de mis alumnos, ya que mencioné la academia hace poco. Tú sabes que cuando tus chicos están presentando un examen o tus chicos quieren lograr tener una consistencia en el mercado, yo les digo que se tracen una meta, porque fíjense lo importante que son los números. Normalmente la mayoría de los traders que van iniciando, yo diría que no el 99%, no, yo diría que el 1000%, o sea, 10 veces más del público que hay, porque hasta los que no existen van a volver y van a ocurrir y van a hacer lo mismo, ya quieren obtener resultados de personas que tienen mucho tiempo en el mercado. Es decir, ya quieren los resultados de alguien que tiene 10, 8, 5 años, 4 años, y no es así. Entonces, en vez de centrarse en los números, porque por darles un ejemplo, para tener una vida, entre comillas, promedio en lo que es la Argentina, imagínense ustedes que se necesitan, por darles un ejemplo, unos 30.000 a 40.000 pesos. Podríamos dar ese número, digo yo, ¿no? Podría ser. Ok, ahora, eso sería en dólares a conversión como unos, no sé, 350 o digamos 400 dólares, no creo, pero es más o menos por ahí. 370, 380, por ahí está. 400, Ahora, $420, más o menos. bueno, ahora, imagínate tú esa persona que deposita $1.000. Entonces, esa persona en vez de centrarse y decir, bueno, yo necesito unos números. Si yo opero 2 veces al día, perdón. Si yo opero 2 veces al día y solamente opero 3 días de la semana, entonces yo debería tener una meta de pips y una meta de dinero. Entonces, bueno, el día martes yo hice tanto, el día miércoles yo hice tanto, el día jueves yo hice tanto, esos 3 días son los que yo tradeo, pero yo al mes me tengo que centrar por interés compuesto en por lo menos producir para mantenerme a mí, para mantener mi vida, ¿ok? Ya lo que yo pueda generar más adelante, bueno, va a complacer un poco mis expectativas, me va a llenar de esperanza, entre otras cosas, pero no tienen eso, no tienen un plan. Entonces, como no tienen un plan, como no se basan en números reales, como no se ubican en el tiempo en el que están actualmente, que todavía lamentablemente no pueden tener ese tipo de resultados, entonces por querer usar un lotaje muy alto o por exponerse a un riesgo muy grande, entonces ves que queman el dinero y lo queman y lo queman y lo pierden y no encuentran resultados, pero es porque no tienen números, porque existen los números de los cuales hemos hablado,
que esos números son en base a resultados, porque nos ha ido muy bien. Tanto a ti, Luis, en cuanto al rubro al que tú te dedicas, como tú, Eduardo, al que tú estás haciendo en estos momentos, que es parecido al mío, que gracias a Dios nos está yendo muy bien. Pero ¿qué pasa con esas personas que no entienden la importancia de los números y están tan prácticamente en la ignorancia con respecto a ese tema, porque lo desconocen, porque desafortunadamente no han tenido una instrucción o no han tenido una ayuda como la que les estamos brindando en este momento, en la cual ellos no han ni siquiera agarrado un cuaderno, lo han abierto y han dicho, ok, yo para poder trazarme una meta, para poder ser rentable, por lo menos tengo que costear los gastos del mes. Bueno, ya más adelante, si mis gastos pueden incrementar, bueno, trataré de hacer un poco más de dinero. O si quiero tener lujo, bueno, primero tengo que alcanzar la meta mensual para después alcanzar una meta en cuanto a si quiero un nuevo teléfono. Y bueno, allí cuando se logra la consistencia, cuando ya hay números reales, lo único que hay que aumentar un poco más la inversión y van a empezar a venir los resultados. Pero por no tener un proyecto, por no tener unos números reales actuales, entonces se vive de expectativa, se vive de sueños, se vive de esperanza y muchas personas se llevan un golpe muy fuerte que desafortunadamente ahorita no, y más en tiempos de coronavirus, muchas personas se han visto defraudadas en ese sentido. También porque existen, por así decirlo, otras plataformas, por así decirlo, en donde te ofrecen algo, no es lo que tú buscabas, pero tú te dejaste llevar por la presentación de la persona. No tengo que decir nombre, pero imagínate tú un servicio en el cual te ofrezcan algo multinivel, por darte un ejemplo, y en ese servicio que te están ofreciendo a ti, se venden, no números, ahí no te venden números, ahí te venden una cara, te venden una imagen, te venden una idea, y todo te encanta, porque tú dices, bueno, yo puedo hacer esto, ingreso aquí, voy acá, voy allá, pero y a la hora de la verdad, ¿qué ocurre? A la hora de la verdad, ¿qué ocurre contigo cuando quieres buscar una persona y no la consigues? Entonces, a mí, yo por mi parte, no comparto eso, no soy partidario de eso. ¿Por qué? Porque para tú poder creer en un proyecto, tú para poder decirle que sí a algo, primero tienes que ver los números. Tienes que ver si hay rentabilidad en ese negocio. Y luego de ver si hay rentabilidad en ese negocio, ver cómo tú puedes adquirir rentabilidad a través de ese proyecto. Pero sin números no hay nada. Y por eso muchas personas se ven decepcionadas, lamentablemente. Claro, y hablando, lo último que dijo Ever, es para que las personas se den cuenta también de cómo una persona que invierte, porque Ever invierte también, como una persona que invierte piensa al momento de ingresar dinero o al momento de iniciar un nuevo proyecto. Entonces, imagínate que, por ejemplo, tú estás iniciando un proyecto nuevo, te estás iniciando un emprendimiento y por alguna razón te falta capital. Te falta capital para materia prima, te falta capital para quizás montar una tienda física si es lo que quieres, te falta capital para exportar si es lo que quieres. Y tú con tu emprendimiento, puede ser cualquiera, vas a un inversionista, como lo sería Ever, como lo sería Eduardo, como lo puedo ser yo, y le pintas la idea que tú tienes. Los tres, y estoy seguro que debería ser el común denominador de todas las personas que están en este mundo, te vamos a preguntar lo siguiente: ¿cuáles son las proyecciones de venta? ¿Cuántas personas hay dentro de tu buyer persona? ¿Dónde es ese lugar a donde tú quieres llegar o por qué quieres llegar allá? ¿Cuál es tu venta ahorita? ¿Cuál es tu rentabilidad? ¿Cuáles tus costos de tus costos operativos? ¿Cuál es el porcentaje de ganancia que tienes sobre el producto o el servicio que estás vendiendo? Entonces, bien sea para, como lo dije al inicio, buscar capital para capitalizarte, tanto como para ti mismo, para saber que sí estoy en el camino correcto y que sí voy por un buen camino, lo importante siempre es llevar números. Números que incluso te sirven una tabla de Excel, no tiene que ser algo muy elaborado. Una tabla de Excel, bueno, esto es lo que yo gasto yo mensual, esto es lo que yo gasto en servicios operativos, esto es lo que yo vendo en mi producto y esto es la rentabilidad que yo obtengo. Si ni siquiera tienes eso, ¿cómo sabes cuántos productos o cuántos servicios tienes que vender al mes para mantener tu empresa? ¿No? Y cómo sabes también cómo es o cuándo sería el momento de elevar o de aumentar tu capacidad operativa para recibir bien sea o más clientes o para recibir más inversionistas o para recibir más capital en el caso de ustedes. Entonces yo creo que yo ya para cerrar le pregunto a Eduardo,
¿no? ¿En qué momento o de qué manera estudiaste tus propios números para saber que ibas en el camino? Para serte muy sincero, yo comencé a darme cuenta que estaba en el camino correcto cuando podía costearme, que era lo que hablaba Ever. Y yo creo que ese es un medidor bien importante y con el cual todos los que estamos en este mundo de las inversiones podemos de alguna manera guiarnos. Cuando yo comencé a ver en mis récords de retiros del broker que yo podía mantenerme, ¿ok? Trabajando desde mi casa de la manera como estaba haciendo mi operativa, en ese momento fue que me di cuenta que estaba por el camino correcto. Pero tomé la decisión o la determinación de salir a la búsqueda o de comenzar a hacerme un nombre como inversionista para terceros o como gestor de fondos realmente cuando comencé a alcanzar metas porcentuales que me proponía, sea semanales, sea quincenales o sea mensuales. Cuando comenzaba a alcanzar esas metas porcentuales, obviamente asumiendo mis pérdidas, pero también asumiendo mis ganancias, comencé ya, o sea, ese fue el momento en el que hice el clic y en el que dije, puedo dedicarme a esto tranquilamente, tengo mi backup, como dice Ever, y yo creo que ha sido una de las mejores decisiones. Tener números que a mí me respalden ha sido una de las mejores decisiones que he podido o que hemos podido tomar. Bueno, yo creo que entonces eso fue todo por hoy. Ever, muchas gracias por haber venido y haber contado tu historia, que literalmente nosotros que te conocemos, quizás no desde hace mucho tiempo, pero tenemos una amistad bastante arraigada. Nos hemos dado cuenta que de verdad vendes tus números y que tus resultados son reales. Gracias, de verdad, muchas gracias. Y bueno, entre emprendedores siempre va a haber como esa conexión, ¿no? Porque no muchas personas conocen a alguien que tiene las mismas expectativas. Sí, hay tiempos para jugar, para reírse. A lo mejor este tipo de conversación que tenemos acá no es el mismo tipo de conversación que tenemos al privado, pero siempre tenemos una meta clara, que es que cada quien, de acuerdo al producto o servicio que ofrece, somos sumamente serios en cuanto a lo que tenemos que realizar. Yo creo que esas personas que en este momento nos están escuchando, quienes no lo hagan se lo están perdiendo, pero quienes nos están escuchando justamente en este momento, yo creo que se van a llevar de acá algo muy importante, que sea cual sea el emprendimiento que ellos quieran tener, lo primero que ellos necesitan son números. Números, porque yo como gestor, como dueño y fundador de mi propio fondo de inversión, lo digo, como Eduardo, que tiene su fondo de inversión, lo ha recalcado muchas veces, y como tú, Luis, que bueno, a lo mejor lo tuyo es un poco más difícil porque la verdad no solamente tienes que vender el número, sino también tienes que tratar de hablar con la persona y convencerla y todo eso, pero sin estas estadísticas no hay nada, no hay nada. Entonces la verdad muy agradecido, espero que las personas se estén llevando un mensaje muy bueno, esperando una próxima invitación y que pasen una feliz noche todos ustedes. Igual. Igualmente. No, por supuesto que la invitación va a Seguro. venir. Hasta luego, buenas noches muchachos. Nos vemos.